Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 8, versículos del 5 al 11. Vamos a ver qué hoy nos propone nuestra Santa Madre Iglesia Católica para el día de hoy. Al entrar en Cafarnaún, se le acercó un centurión y le rogó, diciendo: Señor, mi criado yace en casa paralítico con terribles sufrimientos. Dícele Jesús: yo iré a curarle. Replicó el centurión: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Basta que lo digas de palabra y mi criado quedará sano. Porque también yo, que soy un subalterno, tengo soldados a mis órdenes, y digo a este vete y va, y a otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús quedó admirado y dijo a los que le seguían: os aseguro que en Israel no he encontrado en nadie una fe tan grande. Y os digo que vendrán muchos de oriente y occidente, y se pondrán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahora vamos de nueva cuenta a leer, pero versículo a versículo, para escudriñar la palabra de Dios. Siempre podemos sacar algo más que al leer de corrido el texto. Eso es escudriñar y al mismo tiempo profundizar y meditar en la palabra de Dios. Entonces vamos al versículo 5 de nueva cuenta. Al entrar en Cafarnaún, se le acercó un centurión y le rogó. Para empezar, un centurión es un romano, vamos a decir un capitán romano, que tiene gente a su cargo. Por lo tanto, también un pagano, pues tenían los romanos otros dioses. Pero este centurión se acerca a Jesús y le ruega. ¿Qué le dice? Diciendo: Señor, mi criado yace en casa paralítico con terribles sufrimientos. No le dice que lo sane, simplemente le dice lo que sucede de una manera imperativa, esperando de Jesús una respuesta. ¿Y qué es lo que dice Jesús? Versículo 7. Yo iré a curarle. Tiempo futuro. No ya en el momento. Posiblemente Jesús estaba atendiendo a las necesidades que estaban de pronto ahí donde se encontraba, por lo que le dice: yo iré a curarle. El centurión replicó: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Basta que lo digas de palabra, y mi criado quedará sano. Qué hermosa respuesta del centurión. Y de hecho, la liturgia de la Iglesia la ha tomado de tal manera que en cada misa decimos: Señor, previo a la comunión decimos: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar mi alma. De ahí precisamente viene tomada estas palabras del centurión a Jesús. Jesús es la palabra, es el verbo, es la palabra de Dios. Y entonces él reconoce que la palabra de Jesús tiene poder. Él es el poder, Él es la palabra, Él es Dios. Y entonces, como éste se siente indigno porque sabe que no merece que Jesús vaya a su casa. ¿Por qué? Porque él es un pagano, él tiene otras creencias, tiene otros dioses. Y entonces le dice a Jesús: Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi techo. Basta que lo digas de palabra y mi criado quedará sano. Porque él siendo un subalterno, como lo dice, porque yo, que soy un subalterno, tengo soldados a mis órdenes y digo a este vete y va, y a otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Él había tomado esta experiencia precisamente de su trabajo. Si él lo podía hacer, él que era un simple mortal, un subalterno, como él mismo dice aquí, y tenía ese poder, tenía esa autoridad que se le había dado, pues era un centurión romano. Contimás Jesús, que reconocía que era una persona muy importante, una persona muy grande, una persona de Dios, pues le habían contado, le habían dicho todas esas maravillas que Jesús hacía. Y creyó.
Este creyó, quizá movido por esa necesidad de que su siervo estaba enfermo y era un siervo tan querido, tan amado por él. De esas veces que se encariña tanto el patrón con su siervo, que lo mueve precisamente a ir hasta Jesús para rogarle, para pedirle, para decirle: Señor, mi criado yace en casa, enfermo, con terribles sufrimientos. Al oír esto, Jesús quedó admirado y dijo a los que le seguían: os aseguro que en Israel no he encontrado en nadie, una fe tan grande. La importancia de la fe. ¿Y qué fe tan grande esta, Señor? Basta solamente que digas una palabra. No necesitas ir, no necesitas tocarlo. Basta con que lo digas. Y desde aquí, desde donde tú estás, mi criado quedará sano. Verdaderamente es una fe admirable. Por eso se habla, se dice, se ha recogido en la liturgia de la iglesia estas palabras que nos mueven a la fe, que me mueven a la fe, que me invitan a creer en Jesucristo, en su palabra. Su palabra es vida y es vida eficaz. Y continúa el versículo 11, y os digo que vendrán muchos de oriente y occidente y se pondrán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. O sea, no solamente los judíos era el pueblo elegido de Dios. Vino especialmente a los suyos, pero los suyos no le reconocieron, así dice la palabra de Dios. Y como estos no le reconocieron, no en su mayoría, entonces la predicación, la palabra de Dios llegó hasta ti, llegó a mí. Y al haber aceptado este evangelio, esta buena nueva, tanto tú y como yo somos cristianos y pertenecemos a la única iglesia que Jesucristo fundó, la Iglesia Católica, en todo el mundo, extendida por toda la faz de la tierra. De modo que, ¿qué es lo que me dice entonces a mí la palabra de Dios? Precisamente esto. Me invita a creer y a creer como este centurión. Me invita a ello. Me invita a esperar, porque así es lo que dice la palabra de Dios. Y os digo que vendrán muchos, necesariamente no judíos, no solo judíos de oriente y occidente, y se pondrán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Todos los gentiles, los que no somos judíos y que hemos aceptado la palabra de Dios. Yo espero ser contado entre sus elegidos, y yo creo que tú también esperas ser contado entre estos elegidos. Que nos alcance el favor y la gracia de Dios para que así sea. Y sin más, pues si esto te ha gustado, te invito a que lo compartas, a que le des like, y nos vemos primeramente Dios mañana con otra reflexión evangélica. Dios te bendiga. Bye bye.